Bueno, pues retomamos el curso y a continuación empezamos a conocer desde el ámbito de la Administración central cómo se ha avanzado y qué se plantea este Ejecutivo en materias tan relevantes como la de garantizar a los ciudadanos contar con una información veraz. La intervención de Alberto Herrera Rodríguez tendrá como objeto la presentación del Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno de España el pasado año. Alberto Herrera es desde 2021 subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Anteriormente ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en diferentes ministerios. Es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster oficial en Intervención de la Administración en la Sociedad por la UNED y ha completado distintos programas de formación en IES de la Universidad de Navarra, en la London School of Economics y en el Centro Superior de Estudios de la Defensa, que soy andaluza, CEDEN. Ha desarrollado labor investigadora en el marco del programa de doctorado de Derecho y Políticas Públicas de la UAM, con la preparación de una tesis sobre la dimensión constitucional del acceso a información pública. Alberto es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Es, sin duda, la mejor voz para hablarnos del trabajo del Gobierno de España en estas cuestiones. Gracias. Pues muchas gracias, Susana, y buenos días a todas y a todos por asistir a esta jornada. Para mí es un honor poder compartirla con todos vosotros. Permitidme que os tutee, porque el asunto del que vamos a tratar hoy, del que estáis tratando y del que van a hablar el resto de ponentes, es uno de los asuntos que ocupan un lugar muy importante en el ámbito de las prioridades del Gobierno de España. Ya lo apuntaba Susana en su presentación. Vamos a dedicarle los próximos minutos a hablar sobre cuáles son las iniciativas que el Gobierno de España ha puesto en marcha o ha planificado abordar en esta legislatura y que todas ellas se incardinan dentro del llamado Plan de Acción por la Democracia. En primer lugar, yo creo que es importante poder compartir cuál es el estado de situación que actualmente viven nuestros sistemas democráticos en España y en el contexto europeo, porque este plan, estas medidas que, como decía, se integran dentro del Plan de Acción por la Democracia, digamos, no nacen de la nada, sino de un contexto muy particular y del que yo creo que merece la pena que nos detengamos brevemente antes de empezar a abordar el plan. En primer lugar, yo creo que hay que partir de la base de que España tiene un sistema democrático consolidado, ocupa sistemáticamente dentro de los rankings de democracias más avanzadas un lugar destacado. Uno de esos índices, que es el que publica anualmente el diario The Economist sobre calidad democrática, sitúa a España en el lugar número 21 del ranking mundial, por delante de países como Francia, Estados Unidos o Bélgica, lo cual nos da una primera idea de cuál es la situación de partida, una situación de partida en el marco de lo que la OCDE denomina como una full democracy. Por tanto, esta idea yo creo que es importante subrayarla. En segundo lugar, la percepción ciudadana en España sobre el grado de desarrollo de los derechos fundamentales, de cómo de implantada se encuentra nuestra democracia, es una percepción positiva y que nos permite afrontar el reto de la mejora de nuestro sistema democrático con esperanza, porque 8 de cada 10 españoles siguen pensando que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esto, que podría parecer algo muy evidente, desde luego no lo es tanto en el contexto, ni siquiera en el contexto europeo y mucho menos en el contexto mundial, de cuál es la percepción ciudadana sobre el sistema democrático. Como decía, los desafíos que se abordan con el Plan de Acción por la Democracia, perdonadme que he empezado a hablar sin activar para que podáis ir siguiendo también la exposición, el PowerPoint. Vamos a ver si soy capaz. Claramente con esto, ¿no? Ahí está. Bueno, pues como señalaba,
los desafíos actuales que afrontan todos los sistemas democráticos tienen mucho que ver con elementos como la desinformación, con la polarización del debate público, tienen mucho que ver con el desgaste institucional de sistemas democráticos que en otros lugares de Europa tomaron cuerpo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en España, desgraciadamente, hasta que no tuvo lugar la llegada de la democracia a partir de 1978, pues no podemos empezar a poner el contador en marcha de esta historia reciente de nuestro sistema democrático actual. Y, por tanto, el llamado desgaste de materiales que sufren los sistemas también está presente cuando hablamos de la necesidad de abordar reformas en nuestros sistemas. Por eso, como decía, y dado que hay una serie de elementos que son comunes al sistema español y también al marco europeo, creo que es interesante detenernos en cómo es esta situación en otros países de nuestro entorno. Antes señalaba esa cifra de que 8 de cada 10 españoles priman el sistema democrático sobre cualquier otra forma de gobierno. En la Unión Europea la satisfacción ciudadana se sitúa en un 52% de los ciudadanos que se encuentran satisfechos con su sistema democrático. Esto es un dato que ha venido descendiendo a partir de los últimos eurobarómetros hasta situarse en esa cifra, y por lo tanto también creo que es una señal de alarma, una señal de que aquí hay un asunto que tenemos que atender entre todos y del cual ha tomado buena nota las instituciones comunitarias. Por eso, en los últimos años, en 2020, la Comisión Europea lanza su propio plan de acción por la democracia, que en nuestro país pusimos en marcha el año pasado, en el año 2024, y al que ahora me voy a referir en la presentación, y que, como veis, incluso en el nombre pues, se identifica de pleno. Algunas de las medidas más importantes y que condicionan el plan de medidas del Gobierno tienen que ver con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, la llamada ENFA por sus siglas en inglés, el Reglamento sobre Financiación de Partidos Políticos, que también es una apuesta decidida de las instituciones europeas en favor de la transparencia de esos instrumentos tan relevantes para un sistema democrático como son los partidos, la directiva anti-SLAPP para prevenir ante posibles acosos que se producen sobre los profesionales de la información, o medidas como los códigos de buenas prácticas frente a la desinformación. Como antes os señalaba, el elemento de la desinformación, además de haberse convertido en un elemento clave para entender la seguridad y la defensa, también lo es para comprender cómo nuestros sistemas están muy necesitados de profundización democrática y de herramientas que permitan prevenir frente a esa intoxicación que en muchas ocasiones trae de la mano la desinformación para un debate público de calidad, ¿no? Y con este contexto, digamos, social y europeo, llegamos a nuestro plan de acción por la democracia. El pasado 17 de septiembre de 2024, el Gobierno de España, en su Consejo de Ministros, aprueba este plan. Un plan que consta de 31 medidas que se vertebran a través de 3 ejes diferentes y que, como ahora veremos, vienen a poner sobre la mesa algunas actuaciones que, digamos, algunas estaban parcialmente previstas antes de llegar esa fecha de 17 de septiembre, otras se diseñan con ocasión de la puesta en marcha del plan, y otras solamente se proyectan y se esbozan porque se entiende que necesitan de un desarrollo. Por tanto, el horizonte de este plan para su ejecución es la legislatura actual, ¿no?, que se extiende hasta el año 2027. Después también analizaremos cuál es el sistema de gobernanza de este plan, que es un plan que se encuentra vivo porque efectivamente muchas de las medidas que se ha planteado el Gobierno necesitan de diálogo con la sociedad, necesitan de una escucha y de la participación de diferentes actores sociales, económicos y políticos, y además se plantea como una hoja de ruta. Estas 31 medidas, aunque mayoritariamente son medidas que tiene que adoptar el Poder Ejecutivo, el Gobierno, también se incorporan algunas
que vienen a ser una hoja de ruta para otras instituciones, por ejemplo, y fundamentalmente para las Cortes Generales, que tienen la facultad final de aprobar las leyes que propone el Gobierno, o, digamos, los medios de comunicación a los cuales también se invita a hacer un ejercicio de reflexión en lo que es el ámbito de llamado soft law, ¿no? La posibilidad de que los propios actores en el ecosistema informativo puedan ir adoptando medidas de autorregulación. Ahora, a lo largo de la presentación, bajaré un poco más y descenderé al detalle de estas medidas, pero sí que creo que es interesante que tengamos esa percepción de que el plan va más allá del propio Gobierno de España. En el primer eje del plan, os decía que eran 31 medidas organizadas alrededor de 3 ejes diferentes. El primero se centra en la administración pública y en el Gobierno. Son medidas para promover una información de calidad, un mayor marco de transparencia, de forma que la ciudadanía en su conjunto mejore la percepción que tiene del funcionamiento de sus instituciones democráticas y además tenga herramientas que le faciliten la participación dentro del sistema y del diálogo con los actores políticos relevantes. En segundo lugar, el segundo eje es el que tiene que ver precisamente con los medios de comunicación, porque aunque haya una información pública de calidad y una ciudadanía dispuesta a participar, si quienes intermedian entre los poderes públicos y los ciudadanos en la generación de contenidos informativos no son parte corresponsable de nuestra calidad democrática y se sienten, digamos, de alguna manera apartados, pues no lograremos que se genere ese círculo virtuoso que termine en una democracia más plena. Y por último, la llamada transparencia legislativa o las medidas que afectan al buen gobierno del poder legislativo, y cuestiones que tienen que ver con la prevención de conflicto de intereses por parte de nuestros representantes públicos o con la mejora de los sistemas electorales, de nuestro sistema electoral, que como veremos también tiene espacios que digamos, los hacen vulnerables a muchas de las amenazas del contexto de tensión para los sistemas democráticos al que antes me refería. Bien, pues con esta introducción sobre la estructura vamos con ese primer eje. Como os decía, la necesidad de generar un círculo virtuoso entre calidad de la información gubernamental, rendición de cuentas y participación ciudadana, hemos tomado la decisión de que sea parte esencial de nuestro plan de acción por la democracia. Y todo ello articulado en torno a una estrategia de gobierno abierto dentro de la cual se incardinan algunas de las siguientes medidas. La primera de ellas es la aprobación de una nueva estrategia de gobierno abierto y la remisión a las Cortes por parte del Gobierno de una ley de administración abierta. Esto quiere decir que a partir de la aprobación de esta ley contaremos con una administración mucho más proactiva. Se van a incorporar a esta ley nuevas obligaciones de publicidad activa para que la ciudadanía pueda conocer con todo lujo de detalles y también con un lenguaje accesible y con un lenguaje comprensible cuáles son las políticas públicas que se ponen en marcha y especialmente aquellas que van dirigidas a garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales o los derechos humanos. Además, querría subrayar que esta medida también se ha incorporado al reciente plan que anunció la pasada semana el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, siendo esta ley de administración abierta también una garantía para prevenir comportamientos, digamos, que se desvían de lo que tiene que ser el comportamiento ejemplar de nuestros servidores públicos. En segundo lugar, se va a celebrar por primera vez en España una cumbre de la Alianza Global por el Gobierno Abierto, que tendrá lugar el próximo otoño, una cumbre en la que van a participar más de 100 países y de la que España va a ser anfitriona. Este es uno de los hitos del plan que digamos ya se encuentra muy avanzado porque la cumbre ha sido organizada, se ha nombrado un comité organizador, está todo preparado para que llegue esa fecha de octubre y se celebre en nuestro país esa cumbre, lo cual va a ser un momento muy propicio, creo yo, para que se pongan sobre la mesa debates que guardan una relación directa
con lo que estamos hablando aquí en esta sesión. Además, también la finalización del cuarto plan de gobierno abierto y la aprobación del nuevo plan es otro de los hitos de este eje, y la aprobación de un sistema integral de ética pública en la Administración General del Estado. Este sistema integral ya se aprobó el pasado mes de febrero en Consejo de Ministros e implica la obligación de publicar mapas de riesgo de dónde se encuentran los factores que pueden colocar en una posición delicada a los responsables públicos. También se ha profundizado en la articulación de canales de información interna o en la necesidad de que quienes prestan servicio como altos cargos en la Administración General del Estado adopten un código ético más exigente que el que veníamos teniendo hasta la fecha. Y una medida muy importante en este ámbito, que es la obligación legal y sistemática de que todas las administraciones públicas y los ejecutivos, particularmente, que los dirigen, cada 6 meses tengan que rendir cuenta ante la ciudadanía del cumplimiento de sus compromisos electorales, de sus compromisos de legislatura. El Gobierno de España lleva desde el año 2018 llevando a la práctica este compromiso a través del plan o del informe Cumpliendo, que tanto al final del año como al final del primer semestre, el presidente del Gobierno, seguro que algunos o algunas de vosotros lo recordáis, al presidente del Gobierno explicando cuáles han sido el grado de cumplimiento de sus compromisos, y lo hace en rueda de prensa, abierto a preguntas de los medios de comunicación, y, como digo, lo viene haciendo de forma sistemática. Este plan fue diseñado inicialmente con auditorías externas, tanto de organizaciones de la sociedad civil como por parte de auditoras prestigiosas, y lo cierto es que ha funcionado bastante bien. Hay una web a través de la cual se pueden consultar cuál es el grado de cumplimiento, con datos objetivos y con estadísticas, de los compromisos electorales y de los compromisos de legislatura de este Gobierno, y la idea es que a través de una disposición legal esto se extienda también al resto de administraciones públicas. Además, en materia de lucha contra la corrupción, además de esa estrategia para profundizar en todas estas medidas que se van a poner en marcha y que darían para otra charla paralela a esta que se anunciaron la semana pasada, también yo creo que hay que destacar 2 medidas que ya se encuentran cumplidas. La primera, el refuerzo, empezaba por esta, ahí aparece en segundo lugar, el refuerzo de la Fiscalía General del Estado con la creación de 2 unidades específicas en materia de lucha contra la corrupción, y la ampliación de las plantillas del Ministerio Fiscal. Esto se aprobó en el pasado mes de marzo, creo recordar, de este año, y el plan de acción por la democracia en este punto también se acompasa con el plan de lucha contra la corrupción, en el cual se prevé seguir aumentando de forma paulatina los recursos que se dedican precisamente a la prevención y a la lucha contra la corrupción desde cuando ésta adopta la forma de delitos. En segundo lugar, la aprobación y la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Como sabéis, todas las entidades, tanto públicas como privadas, tienen ya la obligación, desde la entrada en vigor de la ley y la puesta en marcha de esta autoridad, la obligación de tener canales internos a los cuales puedan acudir las personas que detecten indicios de corrupción o de violación de la legislación vigente en materia de conflicto de interés, en materia de ética pública y, lógicamente, también ante la comisión de eventuales delitos. Y hay una autoridad ya nombrada, cuyo titular es el profesor Manuel Villoria, que fue nombrado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en pasado mes de abril, y digamos, con cuya actividad se pretende que, cuando alguien denuncia un caso de corrupción, poner a su disposición toda una serie de medidas para proteger, para garantizar que no va a verse mermado en sus derechos laborales, que no va a sufrir un acoso por parte de sus superiores, y, por tanto, que lo que se trata es animar a que esas denuncias se produzcan y, por tanto, a disuadir a quienes puedan tener la tentación de cometerlas con una vía adicional. Y, por último, en este marco, yo creo que también es importante señalar que el Plan de Acción por la Democracia prevé la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Esta ley es una ley la ley actualmente vigente es una ley preconstitucional, y voy a señalar solamente un aspecto. Si bien es cierto que esta ley trata de proteger determinada información
que tiene que estar clasificada para no poner en riesgo la vida y la integridad de quienes velan por nuestras libertades públicas y por el Estado de Derecho, lo cierto es que hasta la fecha no existía una vía para solicitar a la Administración la desclasificación de información. Y esta nueva ley pretende, manteniendo ese equilibrio necesario, pero dar un paso en dirección hacia la transparencia y hacia la mejora también del debate democrático, abriendo la posibilidad de que en vía administrativa se inste a los responsables públicos a la desclasificación de información que en muchos casos puede ser útil para defender los derechos de los ciudadanos. Pasamos ahora al segundo eje, que es el que tiene que ver, vamos a llamarle, con el ecosistema informativo, es decir, con los medios de comunicación y con su papel en nuestro sistema democrático. En primer lugar, hay que reconocer, lógicamente, la importancia de unos medios libres, de unos medios que cumplan con el papel de informar, pero también con el papel de facilitar a los ciudadanos el control de los poderes públicos y de los responsables políticos. Como señalaba el Reglamento Europeo de Medios, la ENFA ha sido el punto de referencia fundamental para desarrollar las medidas que ahora pasaré a mencionar dentro del Plan de Acción por la Democracia y además la propia ENFA y también las medidas que ahora voy a explicar le prestan una especial atención a la financiación que reciben los medios de comunicación, tan importante en ocasiones para entender el rol que juegan las diferentes empresas privadas que desarrollan su actividad comercial y económica a través de gestionando un patrimonio público tan importante como el del derecho a informar y el derecho a recibir información veraz, y por tanto su financiación y su estructura de propiedad tiene una importancia nuclear en el sistema democrático. Estas jornadas dedicadas precisamente a comunicar en materia de derechos humanos creo que no puede estar ajena a que los medios de comunicación no son actores neutrales y que la forma en la que se financian o la forma en la que tienen distribuida su estructura de propiedad afecta o puede afectar claramente a su línea editorial y al rol que juegan, y por tanto es importante que los ciudadanos lo conozcamos y sepamos cómo operan estas empresas, y además le prestamos especial atención a una cuestión que tiene que ver con la publicidad institucional, es decir, la manera en la que las administraciones públicas, a través de los medios de comunicación, hacen llegar el mensaje institucional. Y ese mensaje institucional tiene que ver, pues, van desde las campañas de tráfico para prevenir frente a los accidentes hasta las campañas de la renta para explicar a la ciudadanía la importancia que tiene la contribución, ¿no?, fiscal en nuestro sistema. Por tanto, la manera en la que la publicidad institucional se organiza, cómo esos recursos económicos públicos que son de todos los ciudadanos llegan a los medios, también son un ámbito de especial relevancia para comprender el papel que juegan los medios de comunicación. ¿Qué medidas concretas se recogen dentro del Plan de Acción por la Democracia para mejorar este sector vamos a llamarle este sector de actividad, ¿no?, el de los medios de información? En primer lugar, se plantea la creación de un registro de medios de comunicación donde los medios van a tener la obligación de precisamente explicitar determinadas cuestiones que tienen que ver con su estructura de propiedad, con la titularidad, con quiénes son los apoderados de esos medios de comunicación, quiénes son los directores, quién hay detrás de estos medios de comunicación en última instancia, porque como seguro que no se nos escapan, dentro de ese ecosistema informativo pues actúan empresas serias, empresas, digamos, que tienen una organización a la que claramente se le pueden imputar y se hace responsable de la información que publica un medio, pero nos encontramos también con toda suerte de entidades que se encuentran detrás de medios o pseudomedios o llamémoslo de cualquier forma, que claramente lo que buscan es eludir la responsabilidad sobre determinados contenidos. Yo creo que esto es un elemento que alcanza su máxima expresión en redes sociales, cuando de pronto pues, un determinado usuario casi es indistinguible a efectos del rol que juegan de un medio de comunicación y, sin embargo, pues no tienen las obligaciones que tienen estos medios. Por tanto, cuando hablamos de medios de comunicación hay que saber de qué estamos hablando, y por eso es
muy importante contar con un registro de medios de comunicación. En nuestro caso, en el caso de España, esta es una medida que ya está muy avanzada, se encuentra incluida dentro de un proyecto de ley que aprobó el Gobierno a principios de marzo de este año, y que se trata de un registro de medios que además no va a depender de ningún órgano gubernamental, sino que va a depender de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es, como bien sabéis, una estructura que se encuentra fuera de la jerarquía del Ejecutivo como órgano supervisor de la competencia en los mercados, y parecía que era una autoridad con suficiente independencia como para que ese registro dependiera de ellos. Además, la nueva ley de publicidad institucional que se encuentra en preparación se van a incluir obligaciones de que los medios publiquen cuál es la inversión anual que reciben de publicidad institucional. Se van a establecer unos criterios de transparencia y de proporcionalidad concretos para que las administraciones públicas no puedan sobrepasar determinados umbrales cuando destinen recursos públicos a esa publicidad institucional de la que antes hablaba y que son una fuente de ingresos y de financiación muy importante para los medios de comunicación. Y además también en este mundo globalizado y homogeneizante, pues entendemos desde el Gobierno de España que una forma de preservar nuestro patrimonio cultural también lo es preservar aquellos medios que desarrollan su actividad en lenguas cooficiales, y por tanto hay una serie de medidas también previstas para su mejora. En materia de independencia de los medios de comunicación, el Gobierno está impulsando, en colaboración con el sector, una nueva ley reguladora del secreto profesional de los periodistas, como garantía precisamente jurídica para la protección de las fuentes de los medios de comunicación. Hasta la fecha este derecho fundamental no encontraba una regulación actualizada y moderna. También como antes anunciaba, esa directiva anti-SLAPP de la Unión Europea se está preparando. Esperamos que esté muy pronto ya aprobada por el Consejo de Ministros, y pretende, cuando hablamos de anti-SLAPP, hablamos de prevenir frente a conductas que, por ejemplo, pretenden intimidar a los profesionales de la comunicación y de la información frente al uso abusivo de denuncias judiciales o de otro tipo de denuncias en redes sociales que claramente buscan colocar, si me lo permitís con una expresión más coloquial, colocar en la diana determinados periodistas para que no puedan ejercer, digamos, de manera libre su actuación. Y, por tanto, establecer y perimetrar claramente quiénes son periodistas, quiénes son los profesionales, a quienes tenemos la obligación de proteger desde los poderes públicos, es una de las funciones que va a tener, y frente a qué actuaciones es una de las funciones que va a tener esta nueva regulación. Además, también creo que merece la pena subrayar algo que tiene que ver con la concentración de medios de comunicación en manos de pocos propietarios. Encontramos ejemplos en otros países en los cuales la prensa queda en manos de 2 o 3 grandes grupos empresariales, y por tanto resulta muy complicado garantizar desde el punto de vista tanto económico, pero sobre todo desde el punto de vista del pluralismo informativo, pues que los ciudadanos reciben una información veraz y una información comprometida también con un debate público saludable. De manera que el marco regulatorio se está revisando, y se han previsto ya en ese proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros que a partir de determinados umbrales la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia va a tener la posibilidad de incorporar el pluralismo informativo como uno de los elementos para autorizar o para censurar determinadas operaciones de concentración empresarial en el ámbito desde el punto de vista de la competencia. Y luego hay un catálogo de medidas que creo que son muy interesantes. Me voy a detener un poquito más, aunque le como un pelín de tiempo a las preguntas, que será sobre todo lo más interesante, seguro, de lo que podamos compartir en esta sesión, para subrayar algunas de las siguientes. Hasta ahora hemos hablado de los medios de comunicación y del debate público muy centrados en cómo operan las entidades, es decir, las empresas de comunicación en el mercado y en el ámbito del derecho a la información. Pero bueno, más allá de esas luchas contra las campañas de desinformación, que tienen una vertiente muy securitaria, me parece muy importante subrayar el papel que juega en la defensa de otros derechos fundamentales, no solamente el derecho a la información, para garantizar un debate
público, digamos, libre de intoxicaciones. Me refiero al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, que muchas veces confrontan con la libertad de expresión, pero que claramente necesitan de una mejor protección en nuestro sistema. ¿Cuántas veces una serie de noticias que luego se demuestran falsas han estado sistemáticamente en los medios de comunicación y de forma permanente durante muchos meses, contribuyendo al desgaste y al minado de la imagen y de la credibilidad de figuras públicas, que después cuesta mucho o es simplemente de imposible reparación? Esto tiene mucho que ver con que cuando en el año 82 la Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la propia imagen estableció cuáles eran las garantías de este derecho fundamental, no estaba pensando ni mucho menos en que a golpe de clic desde un ordenador un solo usuario, como ocurre hoy en día, puede estar llevando un mensaje difamatorio a millones de seguidores, ¿no? Puede hacerlo llegar en cuestión de muy poco tiempo, y además que estos mensajes con contenido difamatorio son replicados por estos pseudomedios de los que antes hablábamos de una forma muy rápida, sin ningún tipo de cortapisas, y que muchas veces nos encontramos con que, sobre todo entre la gente más joven, estos usuarios, estas redes sociales han venido a sustituir el papel que antes jugaban los medios de comunicación. Por tanto, aunque le prestemos mucha atención a cómo comunican en materia de derechos humanos los medios de comunicación tradicionales, si no extendemos la protección de determinados derechos fundamentales a un catálogo de obligaciones también para grandes usuarios de redes sociales, pues no estaremos completando nuestro marco jurídico y nuestro marco de medidas. Por tanto, la nueva ley de derecho al honor, intimidad y propia imagen, en línea con también la nueva ley orgánica que regula el derecho a la rectificación, que ya fue aprobado por Consejo de Ministros, pretenden abordar este reto de los nuevos usos de la comunicación en nuestras sociedades. Contar con estas dos leyes orgánicas, que son el paso inmediatamente siguiente a la Constitución, ¿no? Digamos, de la Constitución y después nuestras leyes orgánicas que protegen los derechos fundamentales, pensamos que va a ser de mucha utilidad para mejorar la forma en que se comunica y para proteger, sobre todo, a quienes se ven más desprotegidos ante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y que, desgraciadamente, en muchos casos son nuestros valores democráticos y el pluralismo informativo. Además, también se van a llevar a cabo otra serie de medidas en las que no me voy a detener más. Bueno, hay una en la que sí, que también tiene que ver con la forma en que confronta el derecho a la información con la protección de otros derechos que también son importantes y que son en muchos casos fundamentales. Me refiero y que en este caso además encuentran también un marco regulatorio ciertamente atrasado y poco adaptado a nuestra realidad. Si recordáis, a finales del año 2024, a principios del 25, porque me voy a referir a un episodio que ocurrió durante las campanadas de fin de año, que todos recordaréis, y que tuvo que ver con la polémica que se suscitó cuando pues una cómica, Lala Chus, presentó, digamos, exhibió una suerte de estampita que desde algunos colectivos religiosos muy ultraconservadores entendieron como una afrenta a la libertad religiosa. E interpusieron una querella criminal contra esta persona y contra David Broncano, que eran los otros dos cómicos, el otro cómico, el dúo cómico que estaban haciendo las campanadas en Televisión Española, y que terminó en los tribunales. Todo ello al amparo de una figura de nuestro Código Penal bastante obsoleta, todo hay que decirlo, en el que, digamos, con una intención probablemente sobreprotectora del derecho a la libertad religiosa, pues se sobrepasan claramente determinados límites que entran en el terreno de la reducción de la libertad de expresión. Esto, que era un debate que se venía teniendo socialmente, que formaba parte de uno de los compromisos también del Gobierno de coalición, revisar el marco de este tipo de delitos, pues, y que formaba parte del Plan de Acción por la Democracia que se aprobó en septiembre, se agilizó mucho a raíz de esta polémica, y en enero del año pasado el Grupo Parlamentario Socialista ya presentó una proposición de ley para la revisión de estos delitos. Me he querido detener aquí porque creo que también es importante a la hora de explicar cómo el Plan de Acción por la Democracia presenta un catálogo de medidas integral.
Y el tercer eje, al que ya me referiré únicamente de forma muy breve, pretende, como decía, fortalecer nuestro sistema electoral y el debate que se produce en el Congreso de los Diputados. De un lado, haciendo obligatorio que se produzcan con carácter periódico el debate sobre el Estado de la Nación, incorporándolo al reglamento del Congreso de los Diputados. Hay una proposición de reforma del reglamento que se está tramitando. Y por otra parte, revisando nuestra ley electoral general para hacer obligatorias dos cuestiones. La primera, que sea obligatorio que el medio de comunicación público organice un debate electoral en las campañas, cuando se produzcan unas elecciones y en las campañas electorales. Esto que parece muy evidente, que viene ocurriendo, pero la realidad es que hasta la fecha no aparece en ninguna ley orgánica, no aparece regulado en ningún lugar y, por tanto, quedaba un poco a criterio del director del medio en cada momento. Esto consideramos que no es de recibo y que una democracia avanzada tiene que tener este tipo de debates sin ninguna duda. Y en segundo lugar, para hacer obligatorio que, igual que las fuerzas políticas tienen el derecho a difundir su mensaje a través de canales institucionales y permitimos que los partidos políticos cuelguen banderolas en la calle o tengan espacios reservados después del telediario para hacer su campaña, su mensaje electoral, que también sea obligatorio que acudan a los debates electorales. Porque es la única manera en la que podremos garantizar, y tenemos ejemplos, desgraciadamente, también en países de la Unión Europea, donde las campañas electorales y el propio resultado electoral se ve amenazado por agentes externos, por distorsiones. Tenemos que garantizar un espacio donde la ciudadanía reciba directamente de sus representantes y de quienes se presentan a las elecciones un mensaje claro, una contraposición de ideas y puedan sacar sus propias conclusiones. Por eso nos ha parecido muy importante incorporar también esa obligación de participar en los debates electorales. Y por último, se incorpora también en este ámbito un refuerzo del régimen que regula las sanciones a los partidos políticos y la revisión de su sistema de rendición de cuentas contable. Es una medida que también tiene su reflejo en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que anunció el presidente la semana pasada. Se va a avanzar a que la publicidad que se da a las fuentes de las que reciben donaciones los partidos se amplíe. Se va a obligar a los partidos políticos, entre otras cuestiones, por ejemplo, también a tener auditorías externas independientes que serán públicas y que, cuando no se cumpla con esas auditorías o cuando el resultado sea desfavorable, se van a incorporar en la legislación, en la nueva ley de financiación de partidos políticos, también medidas sancionadoras para estos partidos. Finalizamos ya hablando sobre que el plan, como os decía al inicio, es un plan vivo. Su seguimiento se produce a través de una comisión interministerial que se ha reunido ya 4 veces. Se va adaptando a medida que va siendo necesario, porque la situación, con lo cambiante que es el contexto, en septiembre del 24, cuando se aprobó, ya no es exactamente igual hoy. Por tanto, hay medidas que se van adaptando a la realidad y a las necesidades sociales y, sobre todo, al diálogo necesario con las fuerzas políticas, con el Parlamento, con la sociedad y con la ciudadanía, a quienes todos estos proyectos se abren en el trámite de información pública para que puedan participar. Aquí os dejo un cuadro que básicamente recoge cuál es el grado de avance. Os señalo que ya llevamos cumplido cerca de un 52% de las medidas, o están cumplidas o están avanzadas de ese plan. Por tanto, en un año, casi la mitad del Plan de Acción por la Democracia ha vivido un avance muy importante. Ahí tenéis la relación de fechas y el estado en el que se encuentran cada una de ellas. Y digamos, este plan nacía con un objetivo, que era abordar de una forma lo más rigurosa posible, lo más seria, lo más aterrizada en la realidad de lo que necesitamos y de las que son las capacidades que tienen los poderes públicos de afrontar las mejoras democráticas, y pensamos que no está ni mucho menos conseguido. Seguro que todo es mejorable, pero os aseguro que el Gobierno de España y todos los que trabajamos desde puestos de responsabilidad para llevar a la realidad esas medidas, estamos absolutamente comprometidos con ello y decididos a llevarlo a buen puerto. Y yo, Susana, creo que me he extendido un poquito más de lo previsto. Sí, un poquito, pero espero que haya merecido la pena. Yo espero que sí, creo que sí. Podemos dar paso a una o dos preguntas como máximo, porque ya sabéis que tenemos la comida muy tasada. Este es el problema, la organización.
Es así, ¿vale? Si, pues mira, Vale. aquí hay una y María dos, ¿vale? Venga, María de Amnistía Internacional, muchas gracias y bueno, ojalá se pudiera poner en práctica todo este plan porque suena fenomenal. Solo quería hacer mención a una medida en concreto que para nosotros marcaría un antes y después de la legislatura, que está recogida en este plan y también el Plan Nacional de Derechos Humanos y que el presidente Sánchez se ha comprometido varias veces, incluso en pleno, a su adopción, que es la Ley de Secretos Oficiales, que realmente bajo el paraguas de proteger la seguridad nacional entra de todo. Entonces, si desde los grupos parlamentarios nos informan que dudan mucho que vaya a salir esta ley, lo cual nos da mucha pena, pero animaríamos al Gobierno por lo menos a revocar aquellos acuerdos de Consejo de Ministros que definen cómo aplicarlo, por ejemplo, el que hay en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Junta Interministerial de Material de Defensa y doble uso. O sea, era un camino hacia una nueva ley, por lo menos, si no diera tiempo, pero vamos, ojalá diera tiempo. ¿Hacemos todo así con esto al final o voy una a una? Como mejor una a una, quizás, ¿Una a una? si te parece. No, sí. Igual por tiempo, ¿no? Bueno, venga, pues la segunda, ¿vale? Y ahora ya contesta... Sí, pues no... Bueno, sí. gracias. Vinicio Portela. La primera, a mí sí me interesaría saber exactamente la definición de periodista en el caso del Estado español. Me gustaría saber cuál es ese concepto que están proponiendo de quién es periodista. Y el segundo, que es esta estructura de propiedad y el financiamiento a medios de comunicación y esta protección de las figuras públicas para los ciudadanos en las redes sociales, ¿cómo le va a hacer el Estado español para que no le coquetee a la censura? Porque estas formas de regular tanto el dinero que entra a los medios de comunicación como esta sobreprotección a las figuras públicas en las redes sociales de los ciudadanos que no son equiparables, un ciudadano que no tiene ni poder político, ni un poder social, ni dinero, a comparación de un servidor público que sí tiene dinero, que tiene poder político y que tiene las relaciones políticas. ¿Cómo van a controlar esto que podría ser una censura previa? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por vuestras preguntas, que son muy pertinentes y vamos, muy interesantes. La primera de ellas, respecto a la ley de secretos oficiales, efectivamente es un compromiso no solo de esta legislatura, era un compromiso de la anterior legislatura también. El proyecto de ley de secretos oficiales, o de, como se llama, que es de protección de la información clasificada, es una ley orgánica que se tramitó y que recibió muchísimas aportaciones en el trámite de audiencia pública. Actualmente se encuentra para dictamen de Consejo de Estado, lo cual es una excelente noticia, porque, como sabéis, una vez emitido el dictamen del Consejo de Estado, que además tiene que estar emitido en las próximas semanas, antes de que nos vayamos, quienes se puedan ir de vacaciones en agosto, era un plural majestático, pues estará listo ese dictamen del Consejo de Estado. Y ese es el último paso para que después la ley pueda ir a un Consejo de Ministros y, por tanto, ser remitida a las Cortes. Yo creo que es muy importante que, aunque los grupos parlamentarios ya han anunciado que se presentan dificultades para aprobar esta ley, tengo que señalar que en esta legislatura llevamos, y esta legislatura cumple ahora 2 años, a pesar de la enorme dificultad que tienen, como en cualquier parlamento del mundo fraccionado, alcanzar acuerdos, este Gobierno ha alcanzado más de 30 acuerdos para leyes muy importantes, tanto como leyes que revisan y que actualizan y que ponen en marcha, por ejemplo, la mayor transformación de la justicia en décadas, como es la ley de eficiencia. ¿Con esto qué quiero decir? Que, bueno, yo creo que las credenciales del Gobierno de coalición para sacar adelante compromisos están sobre la mesa. Creo que hay una acreditada trayectoria de conseguir consensos y acuerdos. En este ámbito, sin duda, no serán fáciles, pero la voluntad de este Gobierno es sacarlo adelante. Así se ha trasladado a los grupos parlamentarios y así es como se va a hacer. Y yo creo que la principal muestra de ese compromiso la tendremos pronto. La segunda pregunta, que plantea un debate de mucha profundidad, como es el de cómo en un mundo tan complicado de regular
como en un mundo tan complejo y tan abierto como el que implican las tecnologías de la información y el conocimiento de las redes sociales y la aplicación de estas herramientas, cómo los poderes públicos defienden los derechos de sus ciudadanos sin excesos, ¿no? Sin excesos sobre los derechos de otros. Al final, el papel del poder público es efectivamente garantizar el pluralismo informativo, garantizar la información veraz, pero no porque la deba proveer el poder público, sino porque tiene que establecer unas reglas del juego que sean justas para todos y que quienes actúan en esos canales no sientan ni que están siendo censurados ni que se está coartando su libertad, al mismo tiempo que se protege el honor, que se protege la intimidad de las personas, tanto de las que tienen relevancia pública como de las que no tienen relevancia pública, que es uno de los grandes retos que tiene el legislador. Yo voy a contestar, por no irme por las ramas, voy a contestar de una forma muy directa. La consideración de grandes usuarios de redes sociales no incluye, es decir, las obligaciones que se imponen a los grandes usuarios no incluye a una persona que está en su casa y que usa sus redes sociales en un entorno, digamos, de ejercicio de su libertad, sino aquellos que tienen verdaderamente mucho poder, que normalmente viene acompañado de muchos ingresos, por su rol en las redes sociales. Y eso tenemos una forma de medirlo, que es el número de seguidores. Y ya está negro sobre blanco, ya lo tenemos regulado. La Unión Europea nos habla de que para determinados tipos de obligaciones, aquellos que superen el 1 millón de usuarios en una única red social, los 2 millones en diferentes redes sociales, para las obligaciones más intensas son a quienes se les van a aplicar esas obligaciones como si fueran operadores del sistema. Imaginad lo que es, o sea, un mensaje que llega a 1 millón de personas en una única red social. No sé, se me ocurren pocos medios de comunicación que tengan esa capacidad de penetración en España, sin duda. Segundo, cuando hablamos de derechos y obligaciones que son, digamos, más exigentes todavía, es decir, que protegemos derechos fundamentales de los ciudadanos, como por ejemplo cuando alguien quiere ejercer su derecho a la rectificación y queremos que haya un lugar al que acudir para que a un influencer que ha dicho algo sobre nosotros que no es ajustado a la realidad, pero que está llegando a mucha gente, tenga la obligación de atenderla y responder en tiempo y demás. Es decir, que no es una obligación que vaya a coartar su libertad, pero hombre, alguna obligación tendrá que tener. En esos casos, la ley que ya ha aprobado el Consejo de Ministros prevé que serán 100.000 usuarios o 100.000 usuarios únicos en una red social o 200.000 usuarios en varias redes sociales. Por tanto, es un debate que se ha tenido, es un debate que se ha aterrizado y que entendemos que, bueno, siempre se podrá ajustar. Habrá quien piense que no tienen que ser 200.000, que tienen que ser 500 o que tienen que ser 50.000. Pero digamos que lo hemos aterrizado, es un debate que se ha tenido y que estamos intentando abordarlo desde ese prisma, ¿no? De un gobierno que cree en las libertades, pero también en la protección de los derechos. ¿Quién es periodista? Ah, bien, sí. En este caso, la ley está todavía tramitando, se está preparando el primer borrador, la de secreto profesional de los periodistas y la directiva anti-SLAPP. Ya la Comisión Europea ha dejado algunas señales sobre la mesa. Por ejemplo, nos dice que no son solo los licenciados en periodismo. Es decir, que puede haber profesionales de la información, por eso yo antes procuraba referirme como profesionales de la información, quienes actúan dentro de un medio de comunicación, quienes cumplen determinadas funciones sociales y quienes tienen a su cargo también, digamos, junto con la capacidad de informar, quienes también asumen las responsabilidades de hacerle frente a las consecuencias que tiene informar mal o informar vulnerando derechos de otras personas, ¿no? Por tanto, aunque está sobre la mesa, se está hablando con el sector, se está hablando con la sociedad civil y la Unión Europea nos ha dejado algunas pistas de por dónde va el debate. No te puedo dar una respuesta cerrada porque igual que el otro sí está aprobado y regulado, esto todavía no. Gracias. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Y dentro de nada, 3 minutillos, cambiamos y empezamos con la siguiente mesa, que bueno, tendrá lugar con el título de La desinformación, un desafío para los derechos humanos. ¿Vale? Para dar tiempo. Muchas gracias.